Vamos al mensaje del día de hoy, hermanos, que sería el último mensaje basado en Romanos capítulo 12. Y bueno, si tienen ahí sus Biblias, lo pueden abrir en este pasaje, que espero en Dios que ya a estas alturas lo hayan memorizado el texto. Y dice nuestro pasaje: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, Romanos 12, 1 y 2, que presentéis nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en el mensaje, hermanos, que lo hemos dividido en varias partes, si ustedes recuerdan, vimos primero la primera parte, que es por la misericordia de Dios, es lo que nos motiva, la misericordia de Dios. Y hablábamos el número 1, el primer punto, de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Después hablamos de evitar, no os conforméis a este siglo, y después, punto número 3, sino transformaos. Ahora, la semana pasada, hermanos, yo estaba en esta parte final de este punto, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y hablábamos de esta palabra que es la palabra nous, la palabra que significa entendimiento, y les hablaba que es la capacidad de razonar, la capacidad de tener un juicio, la capacidad de poder prever lo que va a suceder. Y les decía yo que cuando nosotros tenemos menos de 25 años, y a forma de broma les decía que hay gente que parece que pasa los 25 y sigue, y parece que nunca se desarrolla este lóbulo frontal. El lóbulo frontal, Dani, es la parte de nosotros en nuestro cerebro, la parte de nuestro cerebro que es la que se encarga de hacer los juicios. Esa es la parte que podemos decir, es la que calcula: si yo hago esta cosa, esto es lo que va a suceder. Si yo me comporto de esta manera, esto es lo que va a pasar. Esto es el lóbulo frontal, ¿verdad? Es donde nosotros tenemos estas decisiones y tomamos nosotros juicio acerca de las cosas. Pero les decía que este lóbulo frontal no está desarrollado y se desarrolla, digamos, a los 25, de entre 25 y más años se desarrolla. Y por eso la gente no puede tomar decisiones sabias, coherentes, antes de los 25 años. De hecho, no sé si sepan esto, pero en Estados Unidos una persona que no tiene 25 años no puede rentar un vehículo. A los 21 años tienen licencia, pero aunque tengan licencia, si no tienen 25 años no pueden rentar un vehículo. ¿Por qué? Cuando nosotros manejamos tenemos que tomar decisiones rápidas, ¿no es cierto? A veces viene un carro y tienes que hacerte un lado, y cuando te haces un lado tienes que hacerte de tal manera que no le pegues a otro que tal vez venga del otro lado. Se requiere tener mucho juicio. Entonces se ha comprobado que los jóvenes de menos de 25 años hacen muchas tonterías al manejar. Van comiendo, van jugando, van escuchando música, van distrayéndose, y eso causa muchos accidentes. Debido a eso, si un joven tiene licencia pero no ha cumplido los 25 años, no puede rentar un carro. Las compañías que rentan autos dicen: tú no lo puedes hacer, porque si tú rentas el carro, corremos el peligro de que te vas a accidentar, y esto no queremos que suceda. ¿Por qué? Porque este lóbulo frontal no está desarrollado. Gente hace cosas muy raras, ¿no? De hecho, cuando uno es más grande, uno puede prever que lo que va a suceder es algo trágico. Esta siguiente imagen, hermanos, desde el momento en que el muchacho sale de ahí, desde el momento que el muchacho sale, ya uno se imagina lo que va a pasar, ¿sí o no? O sea, por más excelente que sea este chico manejándose en la patineta, nosotros inmediatamente vemos el terreno y nosotros inmediatamente decimos: ese muchacho se va a dar un golpe, ese muchacho se va a lastimar, porque es obvio que lo que está haciendo, desde antes de que lo haga, cuando comienza, nosotros decimos:
este muchacho va a sufrir un accidente. Pero el muchacho en sí no se da cuenta, porque no tiene la capacidad de poder discernir lo que está pasando, no tiene la capacidad de darse cuenta de lo que está sucediendo y tomar una decisión. Y de la misma manera, hermanos, cuando nosotros pensamos en nuestro caminar con Dios, a veces el pecado y la maldad empiezan a nublar nuestro entendimiento, de tal manera que no nos damos cuenta de que lo que se está haciendo es algo malo. Alguien lo puso en una ocasión, alguien lo puso como el enfrentamiento de dos perros. Le preguntaron una vez a un jefe indio quién ganaba en su mente, los pensamientos buenos o los malos. Y dijo, en mi mente son como dos perros. Y le decían, ¿y quién va a ganar de esos dos perros? Y él dijo, aquel perro que esté mejor alimentado. Imagínense que en nuestra mente hay los pensamientos de Dios y los pensamientos del maligno. Ideas que nosotros vemos en el mundo, cosas que vemos en la tele, cosas que nos cuentan nuestros amigos, y está lo que nosotros escuchamos a través de la Biblia. Y esos pensamientos, hermanos, se enfrentan en nuestra mente continuamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que estamos alimentando? Si durante la semana y durante mi vida lo que yo hago es escuchar cosas obscenas, cosas tal vez que no tienen sentido, si durante el tiempo que yo tengo lo que hago es ver imágenes que son imágenes negativas, si lleno mi mente de los pensamientos seculares del mundo, es obvio que lo que yo estoy alimentando es lo malo, ¿no? Imagínense como un perro maligno, un perro rabioso, y lo estoy alimentando de tal manera que es lo que va a ganar en mi mente. Pero si por el contrario, yo alimento mi mente de la palabra de Dios, tomo un tiempo de oración, me pongo a meditar, a lo mejor, por ejemplo, algo que ustedes pueden hacer. El mensaje lo escuchamos el domingo, pero a lo mejor en la semana ustedes están pensando y dicen, oh, me acuerdo de esto que dijo el hermano, o este versículo mencionó, y en la semana nosotros lo seguimos meditando, estamos orando, entonces yo estoy llenando mi mente de la palabra de Dios. Sean transformados, dice el texto, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, lo que tiene que ser mejorado, reformado, lo que tiene que buscar una excelencia es la forma como yo pienso. Porque antes de Cristo, hermanos, ahí a lo mejor todas las cosas las veo bien. La gente que no es creyente a veces dice, es que hay que tener criterio. Y ven cosas que están mal y hacen cosas que están mal y están de acuerdo con muchas cosas que están mal y dicen, es que ese es criterio, ¿no? Hay que tener criterio. Cuando eres creyente dices, bueno, el mundo hará lo que sea, la gente hará lo que quiera, no puedo obligar a nadie a que busque a Dios, pero yo puedo hacer la voluntad de Dios. En cuanto a mí, en cuanto a mi familia, lo que voy a hacer es buscar hacer la voluntad de Dios. Hay un texto, hermanos, muy bonito en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Y Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Piensen en estas palabras: todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Vean la manera como Pablo lo describe. Dice, o sea, ¿qué hay en nuestra mente? Como hijo de Dios, ¿qué debe de haber en tu mente? Debe de haber en tu mente escenas horribles, debe de haber en tu mente cuestiones de maldad, debe de haber en tu mente una sarta de groserías, insultos. No, dice Pablo, no. Lo que debe de haber en nuestra mente, lo que debemos poner en nuestra mente, la manera como debemos de alimentar nuestra mente es todo lo que es verdadero. La palabra de Dios, las cosas que hace Dios, lo que es real, todo lo que es honesto. Nada de tretas, nada de trucos, nada de engañar a la gente. Todo
lo honesto, lo justo, todo lo que es puro, lo que es limpio a los ojos de Dios, todo lo amable, todo lo que muestra amor hacia las demás personas, todo lo que es de buen hombre, algo que podemos decir, eso está muy bien hecho. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, algo que podemos decir, bravo, qué bien. Ajá, que seas un buen hijo, que seamos buenos esposos, buena esposa, una buena madre, ajá, un buen hermano, un buen padre. Todo esto, hermanos, es, dice el texto, en esto nosotros debemos pensar. Porque cuando nosotros entonces hagamos eso, esta mente va a ser transformada y esta mente va a estar haciendo la voluntad de Dios, no la voluntad del mundo, no la voluntad del maligno. Tenemos nosotros, hermanos, una lucha. Y siempre yo hablo de tres fuerzas que nosotros tenemos, ¿verdad? Tres fuerzas en nosotros, que son nuestro pecado, que quiere que hagamos lo malo. El mundo, la gente que no cree en Cristo, la gente que no busca las cosas de Dios, que nos trata de invitar a hacer lo malo, y el mismo maligno que nos invita a hacer lo malo. Pero nosotros, si buscamos a Dios, tenemos el Espíritu de Dios, su palabra, para hacer frente a esas cosas y poder hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esto, hermanos, entiéndanlo bien, es un entrenamiento en nuestra mente. Esperamos que Dios nos transforme, pero esa transformación también tiene que ver con cómo nosotros, hermanos, decidimos renovar nuestra mente a través de buscar la palabra de Dios. Eso es algo que nadie va a hacer por usted. No va a venir el Espíritu Santo de Dios y le va a poner la Biblia en las manos. Tal vez el pastor, tal vez un hermano le ponga la Biblia en las manos y usted tenga esa Biblia, pero el hecho de que usted decida leerla, decida estudiarla, es una decisión de cada uno de nosotros. Si no tomamos esa decisión, hermano, no vamos a crecer. Y por eso tenemos que entender esto, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, es que Dios no me cambia. Pues es que tú no lees la Biblia. Dios no me cambia. Pues es que tú no escuchas la palabra de Dios. No oras, no tomas un tiempo. O sea, no podemos hacer, hermanos, que Dios agarre y nos tome y diga, tú vas a ser fiel. Tenemos nosotros también que hacer nuestra parte. Hay varios pasajes en la Biblia donde es muy interesante, ¿no? Cómo el Señor hace su parte y le pide al hombre que haga la suya. Cuando el Señor Jesucristo resucita a Lázaro, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo? Quiten la piedra. ¿Por qué no dijo Jesús, hazte un lado, piedra? O sencillamente con su dedo la dirigió a otro lugar. Él tenía el poder para hacerlo, pero le dijo, quiten la piedra. Cuando el ángel también rescata a Pedro de la prisión, le dice que se quite las ataduras, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando también el Señor Jesucristo sana a aquella persona que era paralítica? Le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué no hizo que su lecho levitara a su lado, ¿no? O alguien lleve su lecho? No, porque hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos que hacer. Yo tengo que agarrar mi Biblia, tengo que abrirla, tengo que estudiarla, yo tengo que escuchar la palabra, yo tengo que poner mi corazón. Y Dios no me va a agarrar de la mano, ¿verdad?, para que yo lo haga. En esto pensar. Y en la medida que nosotros vamos cambiando nuestra mente, en esa medida, hermanos, nosotros vamos siendo transformados como Dios quiere que seamos. Hay una esperanza, les decía. Creo que tal vez, Dani, tú eres el único aquí que es menor de 25 años. Y tal vez hay ocasiones que has hecho cosas que a lo mejor no te han dicho que estás mal, pero a lo mejor alguien lo ha pensado, ¿no? O alguien o tú mismo, Dani, a lo mejor en algún momento dices, ay, ¿por qué hice esa torpeza, no? Bueno, porque tenemos ese problema. Pero la buena noticia, Dani, es que no necesitamos ese lóbulo frontal desarrollado. Eso es algo que va a pasar. Pero ¿qué tenemos? La palabra de Dios. O sea, si yo dijera, mi mente está enferma, tiene un problema, yo no puedo ni concentrarme, yo no puedo tomar decisiones sabias, ¿sabes una cosa? Guíate por la Biblia. Hay esperanza porque la Biblia nos guía y nos enseña, y al hacer la voluntad de Dios sabemos que estamos haciendo lo que es mejor, lo que va a ser de bendición.
Vamos a la última parte, hermanos, de Romanos 12, el versículo 2. Y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ajá. Entonces, llegamos al final del versículo, al final también de nuestro mensaje, y la siguiente palabra, que pues va a ser como la base de nuestra meditación, o de la última parte de nuestra meditación, es comprobar. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, si yo le entrego a Dios, ¿verdad? Si yo presento mi cuerpo a Dios y le doy a Dios lo que yo soy, si yo no me conformo al mundo, a este siglo, y si yo soy transformado, cuando yo hago eso, entonces yo voy a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, esta palabra comprobar, hermanos, es la palabra griega dokimazo. Dokimazo. Y esta palabra griega, hermanos, dokimazo, tiene la idea de cuando nosotros probamos algo para corroborar que sea genuino, o que sea valioso, o que sea real. Es probar, comprobar y aprobar. Vamos a decir, Esme, que vas a ir a una boda y tú eres la encargada de regalar los anillos. Y anillos de oro sabemos que salen caros, ¿no? El oro es algo muy caro. Pero digamos, Esme, que tú eres una experta, ¿no? No solamente conoces el oro, pero también lo pruebas. Y sale en internet alguien que vende dos anillos, ¿verdad? O sea, la parejita de anillos de 14 quilates, no sé, de X gramaje, y los da en 3,000 pesos. Y dices, Esme, wow, es una gran oferta, ¿no? Como buena experta, tomas el oro, ¿verdad? Ahí pues entiendo que hay diferentes métodos, no que sea yo un experto en oro, pero pues obviamente cuando estudio sobre cualquier cosa me meto a investigar, y hay un método donde hay como una piedra donde la lijan y luego ponen ácido. El otro método es que la misma pieza la liman y después le ponen a la pieza ácido. Y entonces cuando tú ves esos anillos que eran una ganga de 3,000 pesos, te das cuenta que nada más están cubiertos de oro, tienen una chapa de oro, pero abajo es un metal que no tiene ningún valor. Lo que era una ganga antes ahora se convierte en algo que no vale absolutamente nada, ¿no? Como una experta, vamos a decirlo así, Esme, tú lo probaste, tú comprobaste que no era del material que se te había dicho, y por lo tanto, en este caso, tú lo reprobaste, ¿no? Tú dices, esto no es algo bueno, esto no es algo que yo necesito en mi vida. Es decir, dokimazo nos habla de algo que es probado para poder comprobar cuál es el valor, qué es lo que hay ahí, y entonces se utilizaba, por ejemplo, la palabra en cuanto a monedas, era para ver si era una moneda real o era falsa. Hoy en día sabemos que todo se imita, ¿no? Hoy en todas las cosas que nosotros podemos comprar pueden ser imitaciones, y esa era la idea. Quiero contarles una anécdota, hablando de probar y de comprobar y de aprobar o reprobar. Cuando nosotros estuvimos en Arkansas, yo estaba trabajando con la gente hispana en el estado de Arkansas, en varios lugares, y estaba yo haciendo mi maestría. Llevábamos probablemente 3 o 4 meses y estábamos en un lugar, hermanos, donde no había tiendas mexicanas ni comida mexicana. Entonces, de repente, ¿verdad? Hicieron en la iglesia, hagan de cuenta que visitaba varias comunidades, pero también nos reuníamos con una iglesia de gente estadounidense. Y pues se imaginan, después de varios meses tenía yo antojo de comida mexicana, no habíamos comido comida mexicana. Hicieron una comida, y como normalmente lo hacemos, la gente trajo diferentes platillos, y entonces ya yo vi uno y
Y cuando yo lo vi, imagínense algo como esto, yo dije, frijoles charros, ¿no? Yo dije, estos son frijoles charros, de aquí soy, ¿no? Ya se imaginarán, me serví un plato, y cuando ya me lo serví, imagínense, yo pensando en el saborcito, ¿no?, de los frijoles charros, por cierto, la hermana Estelita los hace muy ricos, y lo picosito, ¿no?, de los frijoles. Cuando le doy, hermanos, la cucharada grande y me la meto a la boca, en ese momento estuve a punto de escupirlo. Les voy a decir por qué. Porque estos frijoles que se llaman del estilo sureño, ve que tienen frijoles, pero no nada más tiene frijoles. Ahí le ponen también azúcar morena. Ese es azúcar morena. Le ponen también humo, le llaman humo en líquido. O sea, no sé qué eso cómo lo hagan, pero hagan de cuenta que es como si le pusieran carbón o algo así líquido. Humo líquido. Le ponen también salsa, catsup. Y entonces estos frijoles, hermanos, le ponen también mostaza. El sabor de estos frijoles es un sabor como ahí está la catsup, como de frijoles quemados, con azúcar. No sé si alguna vez han comido frijoles con azúcar, pero yo jamás lo había comido. Entonces, en el momento que lo pruebo, estuve a punto de escupirlo. Obviamente me lo tuve que comer, y me tuve que comer el plato porque pues ya me lo había servido un plato grande, y también para no ofender, porque pues estoy en un lugar donde son otras personas con otra cultura, pero no me gustó, ¿no? Lo probé, lo comprobé y no lo aprobé, porque no estaba yo acostumbrado a ese alimento. Quiero decirles que hoy en día, si me dan estos frijoles, me los como sin ningún problema. Después de tanto tiempo de estarlos comiendo, entonces me acostumbré a ellos. El otro ejemplo es esta bebida. No sé si ustedes la han visto aquí en México. Se llama Dr. Pepper. Y es una bebida que tiene un sabor como a medicina. La primera vez que también la tomé, no me gustó, pero ahora si me la dan, no tengo ningún problema. Otro ejemplo sería, hermanos, no sé si alguna vez han bebido agua de aguacate. ¿Alguien ha bebido agua de aguacate? Bueno, no la he probado porque cuando he pensado en hacerla, mejor guardo el aguacate para comérmelo con mi comida. Pero tuve unas alumnas brasileñas que ellas me decían que ellas bebían agua de aguacate, que en Brasil, y hay otros lugares donde ya investigué que sí se bebe el agua de aguacate. Finalmente el aguacate también es una fruta. Y quiero decirles también que la primera vez que probé las cerezas naturales, porque no las había probado naturales, normalmente como en almíbar, no sé qué, y una vez alguien me llevó cerezas naturales. Bueno, estas cerezas, hermanos, me encantan, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo con todo esto? ¿Para qué les digo todo esto? Nosotros probamos algo y a veces no nos gusta, y lamentablemente porque no hay otra cosa lo seguimos comiendo, lo seguimos usando y llegamos a probarlo, aunque no es lo mejor. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor tenemos una dieta que no es la mejor? Pero ya nos acostumbramos a eso, y eso es lo que nos gusta. Pero cuando nosotros probamos algo que es bueno desde el inicio, es una bendición, y es una bendición para nosotros. Y es lo que está diciendo el texto. Lo que está diciendo Dios es que Dios quiere, hermanos, que nosotros probemos la bendición que Dios nos da, y cuando veamos su bendición y veamos su amor, nos vamos a enamorar de eso. No cabe duda que nos va a encantar, porque lo que Dios hace en nuestra vida es todo hermoso y es todo de bendición. No puedo de ninguna manera quejarme de la vida que Dios me ha dado después de creer en Él. En el inicio de esta reunión estaba este canto, ¿verdad? Un canto que escribí hace mucho tiempo, y dice una frase: pues salvaste a mi padre y me diste de tu amor. Y de verdad, no saben la bendición que es para mí
ver desde aquel tiempo a mi papá sobrio, cuando yo siendo niño vi a mi papá en muchas ocasiones en estado de ebriedad, y verlo sobrio, y les he contado mucho de mi papá, ¿no? Que ha escrito el Nuevo Testamento, o sea, ha copiado Esme para que no me malinterpreten, se dio un tiempo él a la tarea de copiar el Nuevo Testamento, lo agarraba así de su Biblia y en cuadernos, creo que son 17 cuadernos los que tiene, donde él escribió de Mateo a Apocalipsis, y es un hombre que se levanta temprano para orar, y los 5 varones que somos hijos de mi papá, somos pastores en diferentes lugares. Bueno, Dios hizo esa transformación. ¿Cómo, hermanos, nos vamos a quejar de eso? ¿Me explico? ¿Cómo vamos a querer algo diferente a lo que Dios nos da cuando nosotros lo probamos, nosotros lo comprobamos y nosotros decimos, sí, esto es lo que yo quiero, es lo que yo quiero para mí, es lo que quiero para mi familia, es lo que quiero para todos los demás, porque esta es una bendición? No sé, es como, por ejemplo, a mí me gustan las cerezas. Y ustedes saben, lo he dicho mucho, me gustan mucho los higos, ¿no? Y voy por Aguascalientes a veces cuando ponen publicaciones buscando los higos, ¿no? Y buscando esos higos grandes y ricos que me recuerdan cuando yo era niño la higuera de mi abuelo. Bueno, imagínense que yo les digo, ¿sabes qué? Prueba esto. Y yo tengo la certeza de que cuando ustedes lo prueben les va a gustar, porque yo sé exactamente lo dulce, lo rico que es esta fruta. De la misma manera, hermanos, nosotros le hablamos a la gente de Dios y le decimos, mira, prueba a Dios en tu vida y vive para Él, y te vas a dar cuenta que cuando tú hagas eso, tu vida va a ser una vida llena de bendición. Esa es la idea del texto, hermanos. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Juan, hermanos, es muy interesante en su carta, se los dejo de tarea para que lo lean, pero Juan habla de varias cosas donde uno demuestra que de verdad es un hijo de Dios. Cuando uno ama a los hermanos, es una de las cosas. Cuando uno guarda su palabra, cuando uno anda en la luz, cuando uno busca hacer la voluntad de Dios y guarda los mandamientos de Dios. Esa es él en su carta, la primera carta de Juan, él habla de todas estas evidencias de que realmente somos hijos de Dios. El que guarda su palabra, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Y de qué trata esto, hermanos? Dios nos ha amado, ¿no es cierto? Dios, hermanos, fue el que comenzó bendiciendo nuestras vidas. Así como dice Romanos 12, presentéis vuestro cuerpo, se acuerdan de presentar a lo que es agradable a los ojos de Dios. Antes de que Él nos lo pida, Dios lo hizo con nosotros. Dios nos ha amado, nos ha llenado de bendiciones. Y entonces, hermanos, ese amor de Dios se perfecciona en el sentido de que ahora yo le amo de la misma manera. Y mi vida es una vida llena de bendición porque yo estoy caminando con Dios. El amor de Dios se ha perfeccionado en mí y yo de verdad estoy en Él. Yo mantengo una comunión con Él. Esa es la idea, caminar con el Señor y seguir adelante con nuestro Señor. Para que comprobéis, dice el texto, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra voluntad, hermanos, telema, es el deseo de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Y yo quiero decirles que no hay nada que Dios quiera para nosotros que sea malo, que sea nocivo. No hay una intención de Dios de mal para nuestra vida. Todo lo que Dios quiere es bueno. Dice el texto, la voluntad de Dios que es buena, y esta es una palabra muy interesante, la palabra agathos, nos habla de algo que tiene propósito, nos habla de algo que es bonito, nos habla de algo que es bueno, nos habla de algo, hermanos, que va a hermosar nuestra vida. Y de verdad, la voluntad de Dios es así. Es buena, es bonita, tiene un propósito, hermosea nuestras vidas. Agradable, y vuelve a utilizar la palabra que utilizó antes, ¿se acuerdan? Eurestos, que es de donde venía el nombre Evaristo, ¿se acuerdan? Y qué es lo que es agradable delante de Dios. Es agradable a los ojos de Dios. Y luego algo que es muy bonito, utiliza la palabra teleios, perfecta. Teleios es esta palabra que
que significa algo que lleva a la madurez, algo que lleva a un punto de estabilidad. Y eso es lo que Dios quiere, vidas, hermanos, que sean maduras. Cuando nosotros vivimos haciendo la voluntad de Dios, en contraste con ese lóbulo frontal que no está desarrollado, nosotros vamos a hacer lo correcto, lo bueno. Nosotros vamos a tener actitudes que sean, hermanos, maduras. ¿Y sabe cuál es una de las pruebas que yo veo en la Biblia de verdadera madurez? Que nosotros seguimos a Cristo a pesar de cualquier dificultad. ¿Se acuerdan del ejemplo de Mateo capítulo 6, cuando termina el Sermón del Monte? Jesús pone el ejemplo de dos hombres. Uno edificó sobre la roca y otro edificó sobre la arena. Y dice que vinieron lluvias y vientos y soplaron contra la casa y los ríos golpearon contra las dos casas. La casa que estaba fundada sobre la arena, ¡pum!, se vino abajo. Pero la casa que estaba sobre la roca permaneció. Y hace rato leíamos, la roca, ¿quién es? Jesucristo. Nuestra vida, hermanos, va a tener todo tipo de pruebas y dificultades. Estuvimos orando por la nena de Esme, ¿no?, que estuvo malita. Hemos orado unos por otros, por la hermana Estelita, también la caída que tuvo, su operación también que tuvo la hermana. Aurora, hemos orado mucho por ti también, ¿no? Y has pasado por cosas difíciles. Todos los que estamos aquí, hermanos. Y no se diga como iglesia, ¿no? Hemos sufrido de gente mala que nos ha tratado de hacer mal, gente que nos ha tratado de hacer cuestiones de brujería, gente que se opone. Todo tipo de situaciones en la vida. En la pandemia perdimos gente que queremos. Pastores, compañeros míos murieron, se fueron con el Señor. Y otras situaciones trágicas. Un joven de la universidad de aproximadamente 20 años, hermanos, perdió la vida. Pasamos todo tipo de cosas. Pero ¿sabe una cosa? Esta madurez que el Señor nos da nos permite seguir adelante con el Señor a pesar de todas las dificultades, sabiendo que Dios tiene un propósito aún en eso. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Una vida, hermanos, donde no nos vamos a dar por vencidos, donde no nos vamos a tirar, a dar a la pena. Una vida donde seguiremos caminando con el Señor. Y eso es algo precioso. El resultado de ser un sacrificio vivo y ser transformado es que el cristiano descubre y hace la voluntad de Dios, aprueba y valora la obra de Dios en su vida, vive en un balance perfecto, sin llegar al legalismo ni al libertinaje. Dos extremos, hermanos, que a veces también yo lo veo en los creyentes, ¿no? Hay ocasiones que hay creyentes que son extremadamente legalistas, todo lo ven mal y todo está mal, y por el otro lado, el otro extremo, no, hay un balance ahí, un balance perfecto que nos lleva a la madurez y a estar completos, al estado de shalom, un estado de satisfacción donde no nos hace falta nada. Y aquí pongo la palabra shalom, hermanos, ahí en hebreo dice shalom. Porque shalom, hermanos, lo que significa es que a pesar de que haya demasiadas piezas en nuestra vida y haya una complejidad en todos los sentidos, ¿no? Te levantas temprano para el trabajo, tienes que cumplir con responsabilidades en el trabajo, en la casa, tienes a veces que arreglar el vehículo, hay una serie de actividades que tenemos, ir a la escuela, preparar la comida, ¿no? Aurora, preparar diferentes cosas, hacer el aseo, todo lo que hay en nuestra vida. Pero hermanos, shalom significa que todo está en orden, que todo está bien, que hay un balance perfecto y que no nos hace falta nada. Sí, ya sé que shalom significa paz, y ya sé que shalom significa bendición, y ya sé también, hermanos, que es el saludo que utilizaban y que utilizan hoy en día los judíos para cuando se encuentran, decir shalom, ¿verdad?, como una bendición. Pero el significado de la palabra, hermanos, es el balance perfecto, donde todo está en orden. Y eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios quiere que nosotros, hermanos, tengamos una vida donde todo está marchando bien. Y por lo tanto, es una vida que es
agradable, es perfecta, porque así es la voluntad de Dios para nosotros. Qué bendición, ¿no es cierto? Pero ¿cómo tenemos todo eso? Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, dándole lo que somos. Cuando nosotros no nos conformamos al mundo y cuando nosotros somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Termino pensando, hermanos, que en nuestra vida, como hijos de Dios, siempre va a haber esta lucha, ¿verdad? El maligno, el mundo, nuestra carne, nos trata de llevar a hacer lo malo. El Espíritu de Dios, su palabra, la Biblia, Dios en nosotros quiere que hagamos su voluntad. Recordando, Dani, esos dos perros que se enfrentan, la voluntad de Dios y la voluntad del mundo. Nosotros tenemos que decidir, hermanos, lo que queremos que gobierne nuestra vida. ¿Es la Biblia o el mundo lo que quieres que tenga mayor influencia en tu vida? Pregúntate eso. ¿Qué quieres tú que tenga influencia en tu vida? ¿La Biblia o el mundo? ¿Es Satanás o es Abba Padre? ¿Quién quieres que guíe tu vida? ¿Quién quieres que lleve tu vida? ¿Es la carne o el Espíritu a quien vas a hacerle caso? ¿A quién quieres parecerte? ¿A Jesucristo o al maligno? Porque nosotros nos parecemos, por supuesto, a aquel que nosotros seguimos. Y hermanos, yo les invito a que sigamos de todo corazón a nuestro Señor Jesucristo. Va a haber pruebas, las va a haber. Pero ¿saben qué? La vida va a traer pruebas de una o de otra manera. No pienses tú que si tú no sigues a Cristo todo va a ser color de rosa. No. También va a haber pruebas. Pero lo peor es que cuando no tienes a Cristo, no tienes en dónde esconderte, no tienes en quién refugiarte, no tienes ayuda alguna, estás solo. Y el maligno te engaña y finalmente quiere acabar con tu vida. Yo te invito de verdad, como dice el texto, a que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en una decisión racional. Que no te conformes al mundo, sino que seas transformado desde tu interior, ¿se acuerdan? Por medio de la renovación de tu entendimiento, para que puedas comprobar, para que puedas probar, comprobar y aprobar la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Vamos a orar, hermanos, para terminar.